La fuga de Pablo Escobar sembró el caos y él estaba encantado. El gobierno de César Gaviria acusó a los militares. Los militares culparon a Gaviria y a sus ministros de ayudar al capo a fugarse. Y los gringos celebraban porque podían reemprender la carrera de Escobar. Ninguno lo quería vivo. Mire, hágame un favor. Sí. Queda claro que usted no se escapó a la 1:30 de la mañana. No, yo me escapé cuando el ejército entró dando bala. Le voy a pedir un favor. Sí, señor. Cualquier cosa llame, usted sabe que me localiza la NRCN aquí inmediatamente. Yo no tengo interés de ningún protagonismo, pues. Desafortunadamente todo el mundo existe un protagonismo respecto a mi persona, pero a mí sí me interesa que no engañen a la gente y que no involucren gente que no tiene nada que ver en estas cosas. Pablo Escobar, el antiguo ladrón de lápidas del cementerio de Envigado, entendía a la perfección la máxima que dice divide y vencerás. Además, era realmente un genio de la desinformación y tenía a todos al borde de la locura. Bueno, ¿y qué opina de lo que está pasando? Pues es muy lamentable, Enrique, porque nosotros estamos cumpliendo con el gobierno, nosotros no teníamos intención de fuga, nosotros habíamos solicitado al fiscal dentro de la ley una negociación de pena. El capo confiaba tanto en su labia que a pesar de la flagrante realidad siempre buscaba la forma de hacerse la víctima. Yo no fui, yo no sabía, yo solo estaba ahí tranquilo, no me dejaron otra opción. Por más que la cultura popular quisiera insistir en la figura del demonio encolerizado, todos los testimonios que hemos recabado nos pintan una imagen mucho más camaleónica y sobre todo estratégica. Escobar no se resignaba a ser pintado como el victimario. Él quería ser el gran héroe, el que reivindicaba a los pobres y al mismo tiempo el perseguido por el poder, por el imperio americano, la pobre víctima que había puesto en jaque al mundo entero. Nosotros queríamos pagar la pena, nosotros le estamos dando al gobierno. Lo que pasa es que ha existido gente desinteresada en hacerle daño a este proceso, en desinformar al gobierno. El gobierno se deja desinformar. Imagínense que están diciendo que yo estuve en un cumpleaños en la Casa de la Cultura en Envigado, que yo estuve en mi cumpleaños de hace un mes. Yo cumplí años en diciembre, ¿cómo voy a estar en mi cumpleaños de junio? No tiene ningún sentido. Esto es Pablo Escobar, Escape de la Catedral, episodio 7, un monstruo con corazón. Pareciera que la máxima de Escobar fuera confunde y vencerás. O si ustedes quieren, si no puedes convencerlos, confúndelos. En todos esos meses que cubrieron su entrega, su estancia en la catedral, su fuga y en última instancia su muerte, Escobar tendía puentes de comunicación con algunos periodistas. En toda su conversación, Escobar trata de imponer una narrativa favorable a su fuga y a su posible reentrega. Nosotros ahora no estamos en tónica de hacerle a nadie ni de tener conflicto ni enfrentamiento. Nosotros queríamos darle solución a nuestro problema, pero a nosotros llegaron a darnos bala allá y nosotros teníamos que salir. ¿Qué más? No nos queda otra alternativa. Sí, correcto. En realidad, la fuga hizo saltar por los aires el precario equilibrio que había logrado su encarcelamiento. Entonces, en ese tiempo, la administración de Gaviria estaba completamente detrás de la búsqueda de Pablo. Es por eso que la administración de Gaviria le pidió al gobierno de los Estados Unidos que ayudara con esto. Esa fue una de las diferencias. La otra diferencia fue que después de que Escobar mató a los Galeano y a los Moncada, los traficantes restantes que estaban bajo su paraguas estaban temerosos porque probablemente también le estaban estafando con algo de dinero. Tenían miedo de ser las próximas personas que acabarían siendo asesinadas por Escobar. Entonces fueron al cartel de Cali y le prometieron lealtad al cartel de Cali. En ese momento el cartel de Cali, a través de los Pepes, comenzó a cooperar con la administración de Gaviria. Y también con grupos paramilitares, que, dicho sea de paso, eran narcotraficantes a gran escala, ejércitos privados al servicio del crimen dentro de las borrosas fronteras entre política, violencia y narcotráfico que marcó la Colombia de la época. El lobo aliándose con la serpiente para matar al león. La situación era tan álgida que las decisiones se tomaban velozmente, a veces de manera explícita y otras de forma socarrona y tácita. La labor de los Pepes, según el propio Toft, fue de un valor incalculable. Los Pepes played a big role in bringing Pablo Escobar.
Los Pepes jugaron un papel importante en traer abajo a Pablo Escobar. Es triste para mí que hayan jugado un papel tan importante, pero en esencia hicieron un trabajo sucio contra Escobar. Salieron allí y estaban creando alboroto. Conocían la estructura, conocían a todos los amigos que tenía Escobar, personas de su organización que todavía estaban con él. Poco a poco fueron eliminando a todos, incluidos sus abogados, prestamistas, los estaban matando en serie. En virtud de este trabajo sucio que hicieron los Pepes contra Escobar, de repente Escobar quedó prácticamente solo y muy vulnerable. Vulnerable y solo. Por si fuera poco, en esta nueva arremetida febril por cazarlo, la mirada se amplió para apretarlo donde más le dolía, la familia. Después de la catedral me escribe una carta donde me dice que me pedía un favor muy grande. Ella es Luz María Escobar, la hermana del capo. Que para tranquilidad de él, que bregara a irme del país y que bregara a llevarme a mi papá y a mi mamá. Que él sabía que mi mamá y mi papá conmigo iban a estar bien, pero mi papá y mi mamá no quisieron salir conmigo, a mí me tocó salir, a mí me deportaron de Costa Rica, porque yo salí y me deportaron de Costa Rica. Eso fue tremenda esa odisea. Casi nos matamos en un helicóptero, casi nos matamos en el avión, nos echaron nos golpearon para montarnos en el avión. No, eso fue impresionante. Mi sobrino le tocó salir, que se fue ¿para dónde fue que se fue Nicolás? Para Chile. A él también le tocó salir de Chile lo sacaron, llegó a España, la señora la tenía en embarazo y allá pues le tuvo el muchachito y eso fue como lo único que pudo quedarse como allá un tiempo. El viaje que mi mamá arreglaba para el otro, a todos nos tocó arreglarlo, pero para nosotros sí, pero no logramos tener éxito en la salida ninguno, porque ya estaba el grupo de los Pepes encima. La posición de Escobar se hacía cada vez más complicada. Su familia intentaba salir de Colombia. Sus antiguos aliados ahora trabajaban con sus acérrimos rivales y con el Estado. Escondido y en fuga, el capo seguía intentando regresar a la mesa de negociación con el gobierno. Aló. María Isabel, ¿cómo le va? Pablo Escobar. Eso. Le quiero pedir un favor muy grande en nombre del país. Sí. ¿Por qué no hacemos algo para que usted se entregue, le garanticen la vida y le garanticen la vida, que es lo que usted quiere, y verse con su familia, porque yo soy mamá de niños y todo, yo entiendo lo que usted de pronto quiere sentir? ¿Por qué no hacemos algo para que se entregue y le garanticen la vida y se pueda ver con su familia y hagamos todo el proceso que yo defiendo mucho de rebaja de penas? Escúcheme, Pablo, escúcheme. ¿Por qué no acepta una cárcel intermedia, que lo acepte usted, que usted esté ahí en la cárcel, que tenga garantías de su vida? Porque yo entiendo que uno tiene que respetar que le defiendan su vida, pero acepte una cárcel intermedia que no sea la de Envigado, por favor. La sociedad pidiendo a Escobar su rendición, no por cuestiones políticas o estratégicas, ni siquiera morales, sino simplemente para terminar con el miedo. Aquello que había hecho indestructible a Escobar en otros tiempos, su red de contactos, su base de apoyo popular, la pleitesía y sumisión que le rendían sus serviles aliados y lacayos, todo eso empezaba a desmoronarse después de la fuga. El capo lo sabía y por eso trataba de cambiar su juego. Yo lo que necesito es que se me respete mi vida y se me garantice mi seguridad personal. A mí no me interesa, yo no tengo ningún problema en permanecer en la cárcel. Yo he dormido en cuevas, debajo de las rocas. Por eso, Pablo, pero ¿por qué no acepta una cárcel que no sea la de Envigado? Acéptela al presidente. El presidente es una persona de palabra de confianza. Te lo digo personalmente a usted para que lo transmita al presidente. Estoy dispuesto a aceptar una cárcel intermedia, pero necesito hacer un estudio de esa cárcel, porque es que yo no puedo permanecer en una cárcel urbana porque me colocan un carro bomba y vuelan una manzana. Está bien. Escobar podía ser de todo menos ingenuo, y para entonces sabía muy bien que sus enemigos estaban viendo en todo aquel enredo una oportunidad única para terminarlo de una vez. El tono de Pablo Escobar en esta etapa de su fuga contrasta con otros momentos previos donde tenía la sartén por el mango, cuando amenazaba a todo el mundo. Hay miles y miles. Eso se lo puedo demostrar en estos días, apenas empieza la guerra de esos hijueputas. Es que están confundiendo la formalidad con la nobleza, con la debilidad de los maricas. Decirle a ese marica que no se la perdono nunca en la puta vida y que le pongo bombas en las caras de la familia que lo acabo
El tono es muy distinto. Escobar estaba en control. Ahora simplemente parecía que quisiera salvar su propio pellejo. Su tono es a veces conciliador y quizás hasta temeroso. Listo, yo acepto una cárcel pues diferente a la de Envigado, pero entonces yo tengo que saber cuál es, porque yo no me puedo ir a meter a un patio con 70 reclusos. Durante nuestra charla con César Gaviria le pusimos un fragmento de este último tape. Eso se lo puedo demostrar en estos días apenas empiece la guerra de esos hijueputas. El expresidente no pudo sino sonreír, pero una sonrisa amarga. Una sonrisa que pintaba el recuerdo de Pablo Escobar que tenía en su mente. Le pedimos que por favor nos dibujara el personaje desde el lugar que él ocupó en toda esa historia. El cartel de Cali se movió mucho más con sobornos. Escobar, sobre todo, se movió con intimidación. Tenía una capacidad de intimidación brutal. Y tenía el otro aspecto que también se sabe ya, era que le dolían los pobres, hizo un barrio que se llamaba Medellín sin tugurios, tenía cierta sensibilidad política y entonces eso también le permitió como cierto prestigio dentro de los sectores populares de Medellín y cierta clandestinidad en la que él operaba. ¿Cuántos operativos hubo para detener a Escobar? Yo no me acuerdo cuántos, pero muchos, en que ya estábamos seguros de que lo íbamos a detener, pero alguien le avisaba, alguien se enteraba, alguien decía para allá va un grupo. Y entonces nunca pudimos capturar a Escobar porque la red de clandestinidad de Escobar era impresionante. La cantidad de apoyo que recibía de ciudadanos de varios estratos era impresionante. Por eso nunca lo pudimos capturar. Pero como bien precisó Gaviria, aquel era un audio anterior a la entrega de Escobar, ahora fugado, con varios ejércitos legales y otros ejércitos criminales, pero tácitamente legalizados que lo tenían como blanco a él y a su familia, estaba viviendo bajo circunstancias bien distintas. Por eso quería hacerse el muerto, quería fingirse vencido y débil para poder recuperarse y volver a atacar. Las estrategias desesperadas del capo comenzaban a agotarse, no sin que antes ofrecieran más episodios delirantes como aquella ocasión en que el propio hijo de Escobar, Juan Pablo, que tenía apenas 16 años, fuera de visita a la Embajada de Estados Unidos para solicitar asilo político para él y su familia. Quien lo recibió fue nada menos que el jefe de la DEA en Colombia, Joe Toft, en territorio que formalmente era parte de Estados Unidos. Entonces, un día en particular, recibí una llamada del embajador Busby desde su oficina a mi oficina y me dice: «Oye, Joe, no vas a creer esto, pero el hijo de Pablo está abajo en la embajada. Quiere hablar conmigo. Yo no quiero hablar con nadie. ¿Quieres hablar con él?». Dije: «Seguro». Así que bajé a la embajada, me senté con él y quedé muy impresionado con la madurez de este chico de 16 años. Había vivido una vida muy interesante en ese momento, pero era muy maduro. Y estaba pidiendo una visa para él, para su hermana y su madre, para ir a los Estados Unidos. Le dije: «No hay forma de que obtengas una visa. Simplemente no hay forma de que obtengas una visa. Es imposible». La familia Escobar rogándole a uno de sus grandes enemigos una salida. El miedo, la violencia, pisaban los talones de los Escobar. Debes recordar que en este punto, Escobar estaba tratando desesperadamente de sacar a su familia del país. De hecho, su familia abordó un avión, creo que fue el 27 de noviembre de 1993. Subieron a un avión para ir a Frankfurt, Alemania, y tratamos de evitar que subieran a ese avión, pero no pudimos hacerlo. Controlar al enemigo es también controlar lo que más ama. Escobar empieza a sentir que su familia está en peligro, su esposa, sus hijos, y consigue que los alemanes los reciban, no para darles asilo a ellos, sino para mandarlos a un tercer país. Esta era ya una diligencia que después descubrimos que habían hecho otros países europeos
y no les funcionó. Entonces puse a uno de mis agentes en el avión, Kenny McGee, y también a Coronel Leonardo Gallego. Así que ambos volaron con la familia a Frankfurt. Y durante el vuelo, la DEA y el Departamento de Estado trabajamos con el gobierno alemán. Contactamos con la policía alemana al más alto nivel y pudimos conseguir que les negaran la entrada al país. El gobierno colombiano y las agencias norteamericanas moviendo cada quien sus fichas, pretendiendo cada uno que llevaba el liderazgo y la potestad en las operaciones. Entonces, cuando regresaron a Bogotá fue cuando Pablo se volvió loco. Y ya sabemos lo que podía pasar cuando Escobar se enloquecía. Activaré contra los ciudadanos alemanes que estén aquí en Colombia. Yo creo que contra los ciudadanos alemanes que visiten o vivan en Colombia, que visiten a Colombia o que estén radicados aquí. Y Pablo era muy meticuloso. Conocía el equipo que estábamos usando para tratar de encontrarlo, para rastrearlo cuando estaba usando el teléfono. Sabía que estábamos usando un equipo de localización direccional, por lo que siempre que hablaba con su radioteléfono, lo hacía siempre en movimiento. Y cuando se está moviendo es muy difícil triangular la ubicación. Podíamos acercarnos, pero no lo suficiente. Tuvimos muchos intentos de localizarlo porque estábamos monitoreando sus conversaciones. Cuando su familia regresó, se volvió loco. Llamó al Palacio Presidencial, amenazó al palacio, amenazó al presidente. Y el error finalmente llegó. Hasta un hombre como este tiene un punto débil. Bien lo dice Sun Tzu en su célebre Arte de la Guerra. Conoce a tu enemigo como a ti mismo. Comprender que Escobar tenía un flanco abierto en el irreductible amor por su familia era igual de importante que toda la inteligencia montada para perseguirlo, que el bloque de búsqueda, que los artilugios de espionaje ingleses e israelíes, que el apoyo tecnológico y táctico de las agencias norteamericanas, que el sadismo y la sed de sangre de sus rivales. Finalmente, todos ellos entendieron, para llegar a Escobar, tenían primero que ubicar a su familia. Escobar era un monstruo, pero tenía corazón. Le importaba a su mujer, le importaban sus hijos, sí, tenía sensibilidad social para con la gente pobre, tenía un lado humano. Nadie es totalmente malo, ¿no? Algo bueno le sale al peor de los seres humanos, y los documentales y las series que se han publicado sobre Escobar, todas reconocen ese lado humano de Escobar. A mucha gente le da rabia porque dice que eso es darle como publicidad a Escobar, pero es que no hay cómo negar que eso ocurría, que a él le importaba su mamá, que a él le importaba su familia. Esto no hay cómo negarlo. Eso ocurrió y es parte de cómo son los seres humanos. Los seres humanos son así, por crueles que sean, por violentos que sean. El entonces presidente César Gaviria lo explica bien. La condición humana es un asunto más complejo que la burda dicotomía del bien y el mal. Luz María Escobar, la hermana de Pablo, nos ofrece otro momento que muestra el lado más humano del azote de Medellín y del mundo, con este testimonio sobre los momentos de entrega del capo. Le tendí su cama, le organicé todo lo que llevaba se lo organicé. Él traía una botella de licor. Y esa botella de licor, le había dicho, cuídeme mucho esa botella porque me recuerda a mi hija Manuela. La botella por dentro tenía una bailarina. Escucha la música. Aquí la tengo en mis manos, la bailarina. Es una muñequita de plástico de una faldita roja. Ella está moviendo sus piecitos al compás de esta música y él le había dicho a Gustavo que en sus tiempos de tristeza o en sus momentos difíciles, si él quería borrar su memoria de otras cosas, cogía esta muñequita, le daba cuerda y pensaba en su princesa.
en su Manuela, porque Manuelita era una niña muy hermosa, muy despierta y cantaba y bailaba muy lindo. Él le decía a mi pequeña bailarina también. Esta pequeña bailarina es la que Escobar nombraba en su carta de entrega en la catedral. Deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Y sí, incluso un hombre como este tiene matices. Solo, en fuga, acorralado, Escobar necesitaba sentirse cerca de su familia. A sabiendas del riesgo que corría, los llamó y además se demoró un poco más de la cuenta. Próximo episodio: la triangulación letal.